Continuamos con nuestra clase y estábamos hablando de la compra-venta y de cómo me planteaba un grupo. ¿Quién es el acreedor y el deudor en una compra-venta? Entonces decíamos que parece obvio que el comprador del vehículo, por ejemplo, es el deudor porque tiene que pagar por ese vehículo. Sin embargo, le contestaba a una de sus compañeras que depende del momento de la relación jurídica, porque supongamos que yo he pagado mis cuotas de compra del vehículo o algunas cuotas, llega el momento de la entrega del vehículo y por algún motivo el vendedor no me lo entrega, no cumple con su deuda. Es decir, también el vendedor tiene una deuda de carácter jurídico con el comprador, tiene que entregarle el objeto comprado. Entonces, en ese sentido, en ese otro momento o desde ese otro punto de vista, también el vendedor se convierte en deudor del comprador. No sé si me explico. La relación jurídica tiene distintos momentos. Bueno, es por ir viendo una serie de detalles, ¿no? Este tema de las clases de justicia cada vez yo le encuentro más aristas, más aspectos. Quería explicar un poquito más también este tema de que en toda relación de justicia hay una cierta igualdad aritmética o proporcional y ya explicamos pues que la igualdad aritmética es una igualdad entre cosas, ¿verdad? La cosa vendida y el precio pagado, una equivalencia. ¿Qué sucede ahora en la justicia legal? ¿No? La justicia consistente en el cumplimiento de los deberes legales por parte del miembro de una sociedad, sea este una persona natural o una persona jurídica, ¿no? Una empresa es una persona jurídica que también es un miembro, aunque sea una persona moral, un miembro de la sociedad que tiene deberes para con el Estado, para con la comunidad. En ese caso, la igualdad consiste o debe suponer cotejar dos extremos, es decir, el deber legal establecido en la ley y su efectivo cumplimiento por parte del ciudadano o de la persona jurídica en cuestión. Si la ley establece que, por ejemplo, ahora que los empresarios entreguen un aporte del 5% de sus ganancias, aquellos que obtienen más de $1.000.000 de ganancias al año, 5% de esas ganancias van a la emergencia sanitaria que estamos afrontando. Ese deber legal, hay un proyecto de ley en la Asamblea, debe ser efectivamente cumplido por el empresario, ¿no? Si el empresario evade esa obligación y solo entrega el 3 o el 2,5% de sus ganancias, no hay igualdad aritmética en este caso, no hay igualdad entre el deber legal establecido y la conducta efectiva de aquel sujeto jurídico. No se olviden que si queda alguna duda, pues me escriben. Bien, puede haber casos, no sé si a alguno se le ocurrió, a algún grupo, que sirven tanto para explicar la justicia conmutativa como la legal al mismo tiempo. ¿En qué sentido? En que hay un aspecto de legalidad en ciertas obligaciones de justicia conmutativa. Por ejemplo, cuando se dice que el contrato, un contrato de compra-venta, es ley entre las partes, ¿no? Entonces, el comprador y el vendedor están obligados por ese contrato se ha convertido en ley para ellos, para las partes, y entonces, pues, aunque esa compraventa es propiamente un ejemplo de justicia conmutativa, de algún modo
el Estado también está interesado en que se cumpla con esas obligaciones contractuales, no del mismo modo que una ley que es de derecho público, pero por algo, ¿verdad? El Código Civil, por ejemplo, dice eso, ¿no? El contrato es ley entre las partes, entonces cuando yo pago la renta, cumplo con el contrato y también de algún modo cumplo con la legalidad, ¿no? Pero bueno, no quiero que se compliquen, es mejor que distingan los tres tipos básicos, ¿verdad? Justicia legal, conmutativa y distributiva. Acerca de la justicia distributiva, bueno, aquí hay dos cosas que quería considerar. Uno es que en este tipo de justicia rige el criterio de igualdad proporcional. Y dice Hervada que así como la igualdad aritmética es una igualdad entre cosas, la igualdad proporcional es una igualdad entre una cosa y una persona. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, pues hay una proporción entre la cosa y la persona que es sujeto de esa distribución. No se olviden que la justicia distributiva se caracteriza por, como su nombre lo indica, distribuir bienes, cargas y funciones. El Estado, la comunidad, distribuye entre sus miembros una serie de bienes, de beneficios, de funciones, por ejemplo, cargos públicos, bienes, cargas y funciones. Las cargas, pues bueno, por ejemplo, se distribuyen las cargas, lo estamos viendo ahora, es decir, el Estado intenta distribuir la carga del déficit generado por la crisis económica entre los diversos actores económicos, sociales, y entonces pues a los empresarios les corresponde esta carga de aportar el 5% de sus ganancias, si es que tienen más de $1 millón al año de ganancia. Entonces decía que esa proporción entre una cosa y una persona puede quedar ejemplificada en un salario, sería un buen ejemplo. El salario debe ser proporcional a las necesidades del trabajador, es decir, entonces ahí entran en juego los llamados criterios de proporcionalidad, ¿no? Si yo le pago pues un salario inferior al mínimo vital a una persona, ese salario, aparte de ser ilegal, no es proporcional o no es proporcionado a las necesidades básicas del asalariado, no hay proporcionalidad. Entonces eso es lo que Hervada intenta decir con igualdad entre la cosa, en este caso el salario, la cosa distribuida por la comunidad, por la empresa, por ejemplo, en este caso, y el asalariado, ¿no? No hay proporcionalidad. Bien, entonces, profundizando un poquito en estos criterios de proporcionalidad que caracterizan a la justicia distributiva, han surgido algunas consultas, algunas preguntas que ustedes me han hecho, algunos grupos. Por ejemplo, una duda básica. En el caso que ustedes hayan elegido para ejemplificar la justicia distributiva, me decía alguien, ¿puede cumplirse más de uno de los criterios de proporcionalidad? Es decir, ¿se puede dar al mismo tiempo el criterio de capacidad y el de necesidad o el de aportación al bien común? La respuesta es que sí. Es más, lo normal sería que se dé más de un criterio en cada ejemplo, en cada caso. Es raro que solo se cumpla uno. No se me ocurre un caso en el que sirva solamente para ejemplificar, no sé, la aportación
al bien común de la sociedad o el criterio de capacidad. Normalmente confluyen al menos 2 o incluso 3 criterios. Habría que pensar un poco, ¿no? En todo caso, algunas dudas concretas. Quería explicar un poquito mejor el criterio de la condición de los miembros de una sociedad, ¿no? Si no me equivoco, el primer criterio mencionado en el cuadro. ¿Y a qué se refiere esto de la condición de los miembros? Ahí se habla en el cuadro que les pasé de, por ejemplo, la diversa condición dentro de un hospital. Ahora que estamos en emergencia sanitaria, la condición del médico es distinta a la condición del enfermo. Ambos forman parte de una comunidad. ¿Cuál? El hospital, el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil o el Andrade Marín aquí en Quito. Entonces, lógicamente, al distribuir la comunidad, que en este caso es el hospital, los bienes, las cargas y las funciones, debe tomar en cuenta la condición de los miembros de esa comunidad. La condición del enfermo es muy distinta a la condición del médico. El médico tiene una carga mayor porque el enfermo no está en condiciones de asumir cargas. El médico tiene una función, puede tener una función administrativa en esa comunidad, en esa pequeña comunidad o mediana que es el hospital, y así, ¿no? Es decir, el criterio de proporcionalidad llamado condición de los miembros se refiere como a la función que desempeña, ¿verdad?, un sujeto dentro de una comunidad, al estatus. La condición del padre no es la misma que la del hijo, en fin. También surgió otra duda, me decía un compañero suyo, acerca del criterio de la capacidad, ¿no? La capacidad, y hablábamos de la capacidad económica, y me decía su compañero, pero ese criterio no aparece ahí. Yo le decía, bueno, el criterio de capacidad es amplio, engloba la capacidad económica de los miembros de una sociedad. Por ejemplo, la capacidad de los contribuyentes para pagar impuestos es distinta, ¿no? Según el estrato social, según los ingresos, pues no se puede cargar a todos sería injusto, no sirve el criterio de igualdad aritmética para exigir el impuesto a la renta, porque el pobre no puede pagar lo que paga el rico, tiene que haber una proporcionalidad, esa es la justicia distributiva, ¿no? La capacidad puede ser también de carácter intelectual, ¿no? Es decir, el CENESID, la CENESID distribuye becas y esas becas deben ir a los mejores, a los que han demostrado un rendimiento académico superior, son acreedores, se hacen acreedores de una beca. Bueno, esa desigualdad en apariencia de no otorgarle la beca al de más bajo rendimiento no es algo injusto, sino que va un poco en función de la meritocracia, ¿no? Los méritos. De modo que lo normal será que confluyan varios de estos criterios en cada caso de justicia distributiva, y que ustedes pues advertirán, ¿no? Cómo no se puede uno circunscribir solamente a uno de estos criterios en el caso elegido. Lo más probable es que haya varios de ellos en cada ejemplo. Bueno, creo que esto es básicamente lo que quería aclarar de las dudas que me han llegado. Si hay otras, pues estoy abierto a resolver cualquier consulta. Muchas gracias.